Todos los derechos a sus respectivos autores. Yo solo soy dueño del propio vídeo. El autor es Sergio. Capítulo 34. Algo eléctrico flotaba en el aire cuando volvió en sí. Una tensión casi palpable cubría la habitación. Sin embargo, ninguno de sus instintos le gritaba peligro, dejándolo con la sensación un tanto confusa de saber que algo iba a pasar, pero también de saber que sería inofensivo. Lo cual era un sentimiento extraño, por decirlo menos. Jaune abrió un ojo y permitió que se le escapara un suspiro silencioso. Simplemente disfrutando del tranquilo silencio de la mañana, escuchando la suave respiración de sus compañeros. Cerrando los ojos, maldijo en silencio, odiando que su inversión en Vitality le hiciera imposible simplemente disfrutar de la cama. Desafortunadamente, debido a su ridícula vitalidad en comparación con la de una persona promedio, cuando estaba despierto. Nada podría hacerle volver a quedarse dormido. Respirando profundamente, permitió suavemente que Violet se deslizara hacia abajo desde su pecho. Si bien no se oponía a que ella se metiera en su cama, lo encontraba un poco entrañable. Ni por su vida podía entender por qué ella eligió cubrirse sobre su pecho. Un pequeño gemido se le escapó cuando él se levantó de la cama. Agarrando apresuradamente su ropa deportiva, desapareció en el baño. Quitarse el mameluco con una rapidez bien practicada que solo alguien que compartía el baño con otras 8 chicas podía entender. Una pequeña sonrisa afectuosa apareció en sus labios cuando notó la habitual mancha graciosa en su pecho. Afortunadamente, no tardaría más de 5 minutos en lavarlo. No se puede decir lo mismo del proceso de secado. Al salir del baño, rápidamente regresó a su cama, levantando a Violet en sus brazos tan suavemente como pudo. Los suaves gemidos que se le escaparon se apagaron rápidamente, desapareciendo junto con las perlas de lágrimas que habían brotado de sus ojos. Apartándolos suavemente, él sonrió mientras ella hundía su rostro más profundamente en el hueco de su cuello mientras él la llevaba al baño. Nada de esa pequeña lama, susurró mientras se sentaba suavemente y la sentó frente al fregadero. Un gran bostezo se le escapó a su aprendiz mientras ella se inclinaba hacia él. Otro bostezo se le escapó mientras se frotaba el sueño de los ojos. Violet se subió al pequeño taburete para poder mirarse en el espejo y pareció estar a segundos de quedarse dormida donde estaba. Pero eso era algo que un poco de agua fría podía solucionar. Ayudándola a lavarse la cara, sonrió levemente ante la mirada petulante que ella le envió. Me alegro de que Violet se sintiera lo suficientemente cómoda con él como para permitirse simplemente ser la niña que era. Tomando un cepillo, pasó sus dedos con cuidado por el cabello blanco de su aprendiz, cepillándolo suavemente mientras Violet se acicalaba. ¿Te gusta?, preguntó con cuidado, mirando con ella su reflejo. 2 pares de ojos azules mirando el cabello blanco lleno de nudos y pelusas. No había visto bien la noche anterior, no vio nada más que su flequillo y algunos mechones sueltos cayendo. Tarareando para sí mismo, no podía decir que no le convenía. En todo caso, no fue el único al que le gustó. Especialmente si la maravilla en los ojos de Violet mientras se pasaba los dedos por el cabello con una mirada de incredulidad tenía algo que ver. Lo tomaré como un sí. Jaune tarareó. Le tomaría un poco de tiempo acostumbrarse a sus pestañas blancas, pero no era algo que le pareciera feo. Lo mismo ocurrió con sus cejas blancas. En cambio, sirvieron para darle una ternura parecida a la de un duendecillo, incluso si el impacto se redujo un poco sin que la chimenea proyectara sombras danzantes sobre ella. Con dedos diestros enderezó el último nudo, dejando el cepillo a un lado mientras comenzaba a trenzar expertamente el cabello de Violet, terminando recogiéndose el pelo. Y ahí lo tienes, un elegante moño trenzado para la pequeña dama, bromeó con una pequeña sonrisa. Violet haciendo pucheros incluso cuando el color subía por sus mejillas. Ahora, ¿por qué no te cambias y te pones tu ropa deportiva? Vamos al gimnasio cuando los demás se despierten. Jaune sonrió y le entregó su ropa deportiva. Una camiseta celeste y un pantalón de entrenamiento negro son una opción incomparable para el fin de semana. Dejándola cambiarse, salió, moviendo los hombros mientras la vida regresaba lentamente al dormitorio. Ren sentado con las piernas sobre el costado de la cama, haciendo sus ejercicios de respiración matutinos mientras Pirra y Nora roncaban. No había pensado mucho en cómo explicar el repentino cambio de cabello de Violet. Había planeado sincerarse con su equipo, en parte para alardear y en parte como gesto de confianza, mostrando que estaba dispuesto a dejar descansar su disputa anterior, esperando que ellos estuvieran dispuestos a hacer lo mismo.
Quiero decir, siempre podría optar por la acromotricia espontánea. O tal vez podría explicarlo como el síndrome de María Antonieta. Ante eso se encogió. Había una cosa que decir: que su cabello se volvió blanco. Decir que su cabello se volvió blanco debido al estrés o al trauma era algo completamente distinto. No creyó ni por un segundo que el director no caería sobre él como una tonelada de ladrillos. Incluso decir que finalmente logramos eliminar toda la suciedad de su cabello sería una mejor excusa. Reflexionó. Sabiendo que su propio cabello rápidamente se volvió de un color dorado sucio cuando no lo lavó adecuadamente. Su cabello nunca había estado tan sucio como para cambiar de color, a menos que contara las veces que lo empujaron a un pozo de barro, pero había un cambio de tono notable cuando no se limpiaba el cabello. Entonces, si bien era exagerado, no era del todo ridículo. Violet participó en un ritual anoche, le dio algunos beneficios, pero también dejó todo su cabello completamente blanco como efecto secundario. Te informaré sobre esto más tarde, dijo suavemente mientras Ren comenzaba sus estiramientos matutinos. Solo recibió un suave asentimiento de Ren antes de continuar. Sacudiendo la cabeza con una sonrisa, se sentó en su silla, tomó su diario y tarareó en voz baja mientras comenzaba a anotar sus experiencias en una nueva página. Anotando todo el ritual de principio a fin junto con su experiencia personal, pensando en todas las formas en que podría haberlo hecho mejor. A pesar de todo el conocimiento y los instintos arraigados que le había dado el lirio araña cristalizado en su espiritualidad, no era lo mismo que hacer el ritual él mismo. Carecía de un matiz oculto que solo aparecía cuando hacías algo tú mismo. La tranquilidad del dormitorio le permitía trabajar en paz. Era extrañamente inquietante lo diferente que era el dormitorio por la mañana cuando solo estaban él y Ren despiertos. Solo dos amigos disfrutando juntos del cómodo silencio. Ni siquiera lo intentes, dijo, sin siquiera necesitar apartar los ojos de su diario para saber que Violet estaba tramando algo. Después de dar un paso adelante y ser el pseudo padre de todos sus hermanos menores, cuando su padre estaba en el trabajo, hacía tiempo que había desbloqueado un poder que muchos pensaban que solo estaba reservado para las madres. Tener ojos en la nuca. El pequeño gruñido de Violet era toda la confirmación necesaria para saber que estaba tramando algo. Medio segundo después sonó la alarma de Pirra. Afortunadamente no era una terrible sirena de niebla capaz de despertar a los muertos. En lugar de eso, sonó un pequeño tintineo pegadizo, que lentamente se hizo más fuerte e intenso, pero sin dañar los oídos. 5 minutos más. Nora murmuró adormilada ante la indiferente alarma. Con un fuerte gruñido lanzó su almohada hacia el pergamino. La almohada se estrella contra el escritorio de Pirra, pero no silencia la alarma. Con otro fuerte gruñido, una cabeza naranja miró por encima de la barandilla de la cama, contemplando con muerte sangrienta el inocente pergamino. Suplicante, miró a Jaune, haciendo su mejor expresión de cachorrito con la esperanza de que él le volviera a levantar la almohada. No me mires. Jaune respondió con indiferencia, la más leve de las sonrisas burlonas en sus labios mientras la miraba. Querías la litera superior y obtuviste la litera superior. Ahora tienes que vivir con eso. Te odio, líder intrépido. Nora murmuró cansadamente en voz baja, librando una batalla perdida contra un monstruoso bostezo. Finalmente soltó y lanzó las piernas por encima de la barandilla. Jaune, ¿por qué el cabello de Violet es blanco? Un ritual al que se sometió, le dejó el cabello blanco en consecuencia. Explicaré más cuando Pirra esté despierta, para no repetirme una y otra vez, explicó Jaune, mirando hacia su lado donde Violet estaba sentada en su escritorio. El hogar saltó en su pecho cuando vio el rociador de llamas en sus manos y sus ojos brillando con curiosidad limitada. Violeta, susurra entre dientes, sorprendiendo a la niña cuando la alcanzó. El pánico brilló en sus ojos antes de que la determinación lo aplastara. Con una velocidad que él no creía que fuera capaz de alcanzar, abrió la boca alrededor de la boquilla y apretó el gatillo. Los fuegos rugen silenciados cuando una corriente de fuego se dispara directamente a su boca y baja por su garganta hasta su estómago. No, murmuró Jaune mientras separaba el rociador de llamas y a Violet el uno del otro. Casi colapsa de alivio cuando vio a Violet completamente ileso. Riéndose alegremente, Violet acunó su estómago con una sonrisa, soltando un pequeño eructo cuando una bocanada de humo se abrió paso. La expresión de Violet cayó rápidamente mientras dejaba escapar un fuerte eructo. Una corriente de fuego que llega al otro lado de la habitación se escapa de ella.
muriendo a pocos centímetros de un Ren muy confundido que acababa de salir del baño medio vestido cuando había gritado antes. Ella es inmune al fuego. El ritual la hizo inmune al fuego. Dijo, respondiendo a sus atónitos amigos preguntas no formuladas. Llevando el rociador de llamas a su escondite con un toque de campana, se sentó y tomó a su aprendiz en su regazo. Reflexionando sobre qué decir mientras él la miraba. El fuego tiene un sabor raro. Violet dijo con una pequeña sonrisa mientras lo miraba. La alegre emoción se secó rápidamente porque no lo encontró compartiendo su emoción. En lugar de eso, la miró con un rostro tallado en piedra. Ahora, Violeta. Él comenzó con un tono suave pero duro que no le permitió a ella intentar escaparse. Sabiendo muy bien que necesitaba manejar esto con cuidado si no quería que ella volviera a encerrarse en sí misma, pero también quería que supiera que se había pasado de la raya. Rodeándola suavemente con un brazo, notó las perlas de lágrimas que ya brotaban de sus ojos. Quiero que sepas que lo que hiciste estuvo mal. Pero... Violet gritó indignada. Pero él rápidamente la hizo callar. El lanzallamas es un arma extremadamente cruel. Es algo que nunca debes apuntar a ti mismo o a alguien a quien no planeas infligir un daño grave antes de que muera. Que lo hayas usado en una habitación cerrada es un arma. Peor aún. Que nada se haya incendiado es un milagro en sí mismo. Sermoneó en voz baja, pero con un tono áspero que ayudó a aclarar el punto. El fuego no es un juguete. No es algo con lo que simplemente se pueda jugar. El hecho de que seas inmune al fuego no significa que nosotros lo seamos. Y el hecho de que seas inmune al fuego no te hace inmune al fuego. Si algo realmente se hubiera incendiado, existe la posibilidad de que todo el dormitorio se hubiera quemado con todos nosotros atrapados dentro. Podría haber estado exagerando un poco, pero también necesitaba recordarle lo peligroso que era lo que ella había hecho. Las lágrimas aparecían en los ojos de Violet, haciéndolo sentir como una mierda. Especialmente cuando podía ver claramente los efectos que sus palabras tuvieron en ella. Amarillo y naranja alegres ahogados y consumidos por un negro sombrío. Solo brillaban unas pocas hebras de color púrpura y azul, e incluso ellas habían perdido su brillo habitual. Pero por mucho que le doliera decir las palabras, también eran cosas que necesitaba escuchar. Violet necesitaba saber que sus acciones tenían consecuencias. Puede que se hubiera criado en Yarnam, pero sabía que Herman habría agarrado su bastón a primera hora por lo que ella acababa de hacer. Está bien. Susurró suavemente, envolviéndola en un suave abrazo. Dejando que sus lágrimas cayeran libremente sobre su costado. Eres un niño, puedes cometer errores. Es solo que algunos errores te dejan, en el peor de los casos, con una rodilla raspada, mientras que otros pueden terminar con el fuego devorando edificios enteros. Sabiendo que necesitaba levantarle el ánimo, dejó escapar una pequeña risita. ¿Sabes? Yo también era un poco de mierda cuando era más joven. Dijiste una mala palabra. Violet murmuró a su lado, dos ojos azules hinchados mirándolo. Dejándolo pasar esta vez, él simplemente le sonrió. Eligiendo en cambio terminar su pequeña conferencia. No habría pensado dos veces en comer fuego si también hubiera sido inmune. ¿Quién no lo haría? Pero hay una diferencia entre encender una cerilla y lamer la llama, y apuntar con un arma que arroja gotas de fuego hacia tu boca. Violeta sintió levemente, secándose las lágrimas en su costado. Al levantar la vista vio a Ren levantando el pulgar. Poniendo los ojos en blanco ante las payasadas de sus amigos, dejó que sus ojos se deslizaran hacia la litera de Pirra. Sabiendo exactamente lo que necesitaba para darle a Violet un pequeño empujón para que superara sus emociones. Ahora, ¿por qué no vas y despiertas a Pirra? Creo que escuché su alarma sonar antes. Dijo suavemente, dándole un pequeño empujón y señalando hacia donde la pelirroja residente del equipo JNPR todavía dormía de alguna manera. ¿No crees que Pirra pueda enseñarme algo de su magia? Preguntó Nopa con curiosidad. Quiero decir, ¿cómo puede seguir durmiendo con un lanzallamas? Rociador de llamas. Flame Sprayer corrigió Nora, rodándole los ojos antes de continuar. ¿Iluminar todo el dormitorio? Vamos Violet. En ese momento, más segundos. Puedes hacerlo. Jaune gritó alentadoramente con una sonrisa mientras grandes cascadas de sudor brotaban de su aprendiz. Violet hace todo lo posible para sostener la tabla por solo 9 segundos más. Era miércoles y eso significaba un entrenamiento matutino compartido en equipo. Todavía no podía confiarle a Violet el levantamiento de pesas, así que los dos estaban haciendo calistenia y otros ejercicios de peso corporal al lado en el gimnasio público.
Una parte de él se había sentido decepcionada al encontrarlo vacío, solo para que Violet pudiera adquirir algo de experiencia al estar rodeada de otras personas además de él y sus amigos. Volviendo a concentrarse en su aprendiz, la vio luchando por su vida mientras pasaban los segundos. Con las mejillas sonrosadas por la extorsión, sus brazos temblando queriendo darse por vencido. Solo la determinación la sostiene. Finalmente sus brazos la traicionaron, enviando su rostro primero a su charco de sudor con un fuerte gemido. Medio segundo antes de que gritara tiempo. Bien hecho. Tómate un merecido descanso de 5 minutos. Jaune le sonrió y continuó sosteniendo la tabla. Sintiendo el familiar ardor que solo se había intensificado a medida que pasaban los minutos. No había tomado ni un solo descanso desde que iniciaron sus sets compartidos. Como no confiaba en Violet para levantar pesas, ella tenía que hacer algo más. No era que no pudiera levantar peso. No había evidencia de que frenara el crecimiento, sin mencionar a todos los estudiantes de la Academia de Combate Primaria que hacían ejercicio a diario. Era más bien que Violet no tenía muchos músculos de los que hablar. No había manera de que él le enseñara la técnica de levantamiento adecuada cuando no sabía si podía subir y bajar la barra con seguridad. Por supuesto, él le enseñaría cuando comenzara a acumular más músculos, pero hasta entonces su régimen sería simplemente una versión reducida del régimen de él. La única diferencia es que todos los ejercicios de levantamiento se cambiaron a ejercicios de peso corporal dirigidos a los mismos grupos de músculos. Un gemido cansado, poco femenino, se le escapó a Violet mientras resoplaba y jadeaba en busca de aire. Rodándose hacia su lado y mirándolo como si estuviera loco o demente. Un gemido silencioso se le escapó cuando él no retrocedió. Solo una mancha roja brillaba en su visión, mostrando un saludable nivel de agotamiento. Para nada el nivel de cansancio que imaginaba. Él la presionaría, sabiendo sus límites mejor que ella misma, pero nunca la presionaría hasta que se rompiera. Algo de lo que Pirra le había hablado cuando diseñaron juntos el régimen de Violet. Llenándole la cabeza con historias de terror de entrenadores que eligieron a un prodigio y lo presionaron para que fuera el mejor de los mejores, hasta que sus cuerpos simplemente se dieron por vencidos. Mientras el espíritu estuvo dispuesto, el cuerpo fue quebrantado. Algo que haría lo mejor que pudiera para asegurarse de que nunca le sucediera a Violet. Es tu última serie. Sé que puedes hacerlo. Estoy orgulloso de tu progreso, Violet. Solo este último obstáculo, y eres libre de relajarte mientras terminamos nuestros ejercicios. Puedes hacer esto. Dijo con sinceridad, es decir, cada palabra. Notando cómo el rojo en ella brillaba un poco más. El agotamiento también es una cuestión de la mente. Mirando a su aprendiz, no pudo evitar que se le formara un pensamiento perdido. Me pregunto si debería presentarle a la muñeca pronto. Frunciendo el ceño y alejando el pensamiento. Porque si bien ella estaba haciendo buenos progresos, él quería que Violet adquiriera una mentalidad saludable en lo que respecta al ejercicio y los obstáculos, no solo recurrir a la sangre cuando se enfrentaba a un obstáculo que no podía superar en el primer intento. La infusión de eco de sangre era un atajo, poderoso, pero un atajo al fin y al cabo. Lo último que quería era que Violet comenzara a pensar en la línea de necesito más ecos de sangre en lugar de puedo hacer esto cuando finalmente se enfrentó a un obstáculo que no pudo superar de inmediato. Si bien esa era una preocupación importante, no era la única. Mientras que él quería que Violet pudiera valerse por sí misma. No había descubierto del todo la relación entre los ecos de sangre y los atributos. Cuando sus atributos eran bajos, solo se necesitaba una pequeña cantidad de ecos para que sus atributos saltaran hacia adelante. Pero eso también podría deberse a que nunca antes había usado ecos de sangre. Ser más una especie de recipiente vacío. Voy a provocarme una migraña tratando de hacer un mapa de eso ahora. Murmuró en voz baja, mirando distraídamente hacia un lado. Pirra estaba viendo a Nora mientras intentaba hacer una nueva posición en cuclillas. Incluso cuando su apariencia era mayoritariamente inactiva, solo su bioelectricidad era suficiente para impulsarla a convertirse en la potencia física del equipo. No es que ella no haya trabajado para ello. Pensó distraídamente mientras ella comenzaba una nueva repetición. Ren estaba en su propio rincón, haciendo lo que sea que Ren hiciera. Honestamente, Jaune no sabía si estaba haciendo algún tipo de artes marciales, acrobacias o yoga individualmente o todos al mismo tiempo. Lo único que realmente sabía era que haría algo si intentaba lo mismo. Yoga. Tal vez eso sea algo que podamos incluir en tu régimen. Tal vez gimnasia o acrobacia dependiendo de lo que más te guste.
Pero algo que pueda ayudarte a desarrollar tu flexibilidad es algo que puedes agregar a la lista. La flexibilidad siempre es algo que es simplemente bueno tener. Le dijo a Violet mientras los engranajes de su mente comenzaban a girar. Un poco molesto porque no tenía forma de aumentar su propia flexibilidad. Su atributo de habilidad estaba más centrado en mejorar su coordinación física, haciéndolo más en sintonía con sus instintos y sentidos, permitiéndole hacer lo que quisiera con la menor cantidad de movimiento desperdiciado. Incluso si era su estadística más baja actualmente, también era la que tendía a crecer más rápido sin que él le infundiera ecos de sangre. Cuanto mejor preparado estaba y mejor era su enfoque del combate, más rápido crecía. Pero una parte de él quería que también hubiera un atributo de destreza o agilidad. Sintiéndose como el hombre extraño cuando vio todas las acrobacias que sus amigos podían sacar de sus traseros en un abrir y cerrar de ojos. Incluso Yami y Nora, que eran similares a mejorar carneros, eran más acrobáticos que él. Capaz de bailar libremente en el aire mientras estaba encadenado al suelo. Violet no expresó tanto su disgusto, sino que lo mostró, obligándose a levantarse con piernas temblorosas y sentándose sobre su espalda, utilizando el disco de 20 kilos como asiento. Ella no era pesada, ni mucho menos. Pero 30 kilos de más eran 30 kilos de más. No me gustó eso, Él gimió, sintiendo el familiar ardor intensificarse. El tiempo se detuvo bruscamente a medida que pasaban los segundos. Un clan pesado resonó en el gimnasio, seguido inmediatamente por Nora gritando de alegría, afectando su concentración mientras dejaba escapar un suspiro tembloroso. Echándoles un vistazo mientras Nora se inclinaba sobre el estante de pesaje con una sonrisa orgullosa. Habiendo superado su PB anterior. Su entusiasmo y orgullo eran infecciones. Y sintió una pequeña sonrisa dibujarse en sus labios. Como siempre, sintió que una parte fea de él asomaba la cabeza. Ese podría ser tú. Solo algunos ecos más. Susurró, manchando el orgullo que sentía por su logro. Y tal vez fuera cierto, tal vez si invirtiera más en su atributo fuerza, podría alcanzarla en un tiempo récord. Y tal vez si volcara cada eco que tenía en skill, podría igualar la repugnante cantidad de talento en bruto de pirra. Pero invertir todos sus ecos por la arbitraria razón de alcanzarlos en su elemento, no era algo que le sentara bien. Pero también haría que el logro pareciera intrascendente. Y estaría cayendo exactamente en la misma madriguera que quería que Violet evitara. Por supuesto, invertiría en ellos cuando estuvieran muy rezagados o cuando él no estuviera a la altura. Pero por ahora continuaría con el método verdadero y probado de bombear vitalidad y resistencia. Le habían servido con lealtad hasta el momento, y no importaba cuán fuerte o hábil fuera, no importaba si estaba demasiado cansado para seguir luchando. Y Arnhem fue casi un maratón, aunque a veces parecía una carrera de velocidad. Habiendo tenido algo de tiempo para pensar en su reciente pérdida, un estado mental más claro le ayudó enormemente a separar todos los pequeños errores que lo llevaron a ser plantado en el suelo de la catedral. Y todo se redujo a que la capacidad de curación del vicario lo tomó por sorpresa. Si bien no eran las mismas bestias clérigos, él tampoco era el mismo cazador que había subido por ese puente sin estar preparado. Ya había algunas ideas dando vueltas en su cráneo. Al menos 15 balas con punta de aurora. El costo vale la pena por el empuje extra que aportan. Fortifica Croce Amors y Morte Mignis hasta lo más alto que los fragmentos de piedra de sangre gemela puedan empujarlos. Si hubiera cortado la rodilla de la bestia, la curación del vicario no habría importado. Y mientras estoy en ello, coloque algunas gemas mejores. Termine encontrando finalmente una manera de anclar mis rituales como hechizos. Una vez hecho todo esto, sé que puedo enfrentarlos a todos y ganar como estoy ahora. Profundo en sus pensamientos como estaba, no se dio cuenta de que Nora estaba sentada en un banco cercano, con una toalla sobre los hombros, hasta que lo llamó. Entonces, líder intrépido. ¿Cuándo ibas a decirme que podías hacer a alguien a prueba de fuego? Caramba, Nora. Jaune comenzó, sintiendo su cuerpo arder mientras le lanzaba una mirada seca. ¿Por qué no pensé en eso? Déjame dibujar este círculo ritual que cubra todo el piso de nuestros dormitorios. Ah, y mientras estoy en eso, no puedo olvidar todos los ingredientes que necesitaríamos para configurar el ritual correctamente. Para alguien de nuestro grupo de edad, tal vez pueda renunciar a algunas de las 2 horas de concentración para conseguirlas antes de que alguien manche una runa accidentalmente. Y luego puedas explicarle al director por qué Ren y yo explotamos en nubes sangrientas cuando Ruby decidió hacerlo. Pasar por aquí sin avisar. Lo siento.
Escutió entre dientes después de terminar su pequeña diatriba. Pero discúlpeme, tengo un pequeño alborotador sentado en mi espalda. Un pequeño bribón travieso que estaba demasiado cansado para expresar su desacuerdo, pero aparentemente no estaba demasiado cansado para subirse a mi espalda. ¿Quieres que te la quite de encima? Nora preguntó desde un lado, con una suave sonrisa en sus labios, mientras se inclinaba hacia adelante y apoyaba los brazos en las piernas. No, déjala en paz. Una parte de mí está feliz de que se sienta lo suficientemente segura con nosotros como para comportarse mal de vez en cuando. Dijo Jaune, sin necesitar girar la cabeza para saber que ella le estaba levantando una ceja. Cada niño necesita poner a prueba los límites, jugar y cruzar la línea. Y cada niño también necesita salir de esa fase. ¿De qué otra manera se supone que debe aprender qué está bien y qué no? Mientras Violet escuche cuando lo necesita y le presto atención cuando le enseño, no impediré que juegue con el ceño fruncido y ponga a prueba los límites. Y cuando finalmente se salga de la raya o tropiece y caiga, estaré allí para decírselo. Nunca podrá aprender dónde está el límite si nunca logra traspasar esos límites. Serás un padre fantástico, Jaune. Nora dijo en voz baja. Sus ojos adquirieron una mirada turbia mientras se perdía en fantasías de ¿y sí? Un look que tuvo luciendo una y otra vez cuando era más joven. Fantaseando con todas las veces que su padre le dijo que sí y empezó a enseñarle a ser cazador. Desafortunadamente, esas fantasías habían muerto a medida que crecía, por lo que tomó el destino en sus propias manos. Tomando el riesgo de su vida. Y de alguna manera valió la pena. Estaba rodeado de amigos que lo ayudaron a ser el hombre que siempre quiso ser. Ninguno de ellos lo critica por atreverse siquiera a soñar. En cambio, lo apoyaron mientras él forjaba su propio camino en contra de los deseos de su familia. Pero eso ya no importaba. Pensó para sí mismo. Vamos, por supuesto que sería un gran padre. Llamó un tanto burlonamente. Haciendo todo lo posible por esbozar una pequeña sonrisa engreída mientras sus músculos ardían. Pero todo valió la pena cuando Nora volvió a la realidad. Quiero decir, ¿has visto a nuestro equipo? No estaría mal cambiar el nombre de nuestro equipo, Team Trauma y Pirra. Eso hizo que Nora se riera. Una risa fea, con lágrimas feas corriendo por su rostro. Pero eso no impidió que las comisuras de sus labios se curvaran en una suave sonrisa. Y, sinceramente, Jaune lo consideró una victoria. ¿Qué es el trauma? ¿Lo tengo? Violet preguntó con curiosidad desde su lugar sobre su espalda. Haciéndole suspirar. Sí, Violet, tienes un trauma. Al menos eso creo. Parte de tu comportamiento puede explicarse por haber sido criado en otra cultura, pero otras surgen de un trauma de algún tipo. Lanzando una mirada desesperada hacia su pergamino, su corazón se hundió cuando solo habían pasado 2 minutos. Le quedaban 4 minutos para terminar su set. Pero volviendo a tu pregunta anterior, Nora. Jaune dijo con los dientes apretados, necesitando algo más que el ardor en sus músculos en que concentrarse. Tal vez pueda programar el ritual para 4 personas. Sin embargo, tomará más de un año, más o menos, calcular todo para nosotros 4. Sin mencionar, mientras podamos. Si los 4 de repente conseguimos un cambio permanente del color del cabello, la gente va a hacer preguntas. Sí, puedo ver que eso sucede. Nora dejó escapar una débil risita. 2 brazos delgados colgaron alrededor de su cuello, algunos mechones sueltos de cabello blanco cayeron a su alrededor mientras Violet se recostaba sobre su espalda. Aspiró una fuerte bocanada de aire mientras sentía que sus músculos ardían mientras ella se movía, un sincero suspiro de alivio se le escapó cuando sintió que el peso en su espalda disminuía. Maestro, ¿qué es la vida falsa? Lo dijiste ayer pero no lo explicaste. Violet preguntó con curiosidad. Su inocente pregunta resonó con fuerza en el gimnasio, mayoritariamente silencioso. Al instante, Jaune sintió que 3 pares de ojos se fijaban en él. Es un término general para toda la vida que se crea por otros medios además de la reproducción. Él respondió, esperando que usar palabras grandes saciara su curiosidad. Realmente no quería explicarme ahora sobre los pájaros y las abejas. Jaune. ¿No es eso, ya sabes, jugar con el poder de los dioses? Nora preguntó con un susurro de incredulidad. No más de lo que hacen los padres cuando deciden tener hijos. Jaune respondió con un poco de calor. Nora. Puedo cagarme encima. Si el silencio anterior había sido tenso, ahora era francamente incómodo. Nora le dio su mejor mirada y al mismo tiempo hizo todo lo posible por mantener la sonrisa en sus labios.
El resoplido de Ren resonó en el gimnasio junto con la tos de Pirra mientras se golpeaba el pecho con el puño. Pero no lo hago, porque sabía que no era así. Es lo mismo con esto. Sí, puedo crear vida falsa. Pero no es algo que jamás pueda verme haciendo. Finalizó Jaune. Probablemente no fue la mejor metáfora, pero transmitió el mensaje. Sin mencionar que no se trata tanto de crear vida como de crear un androide biológico, o un zombie con muerte cerebral, que solo podría seguir el conjunto de instrucciones que le fueron implantados durante la creación. La única diferencia real entre un homúnculo y esos paladines de los que Atlas se jactaba es que uno es creado con carne y sangre, el otro con acero y alambre. Jaune pensó para sí mismo con una mueca. La única manera de realmente crear vida, por así decirlo, requeriría que el creador también tuviera un dominio tan grande sobre el aspecto u superación que pudiera crear una mente de la nada. Pero había otro criterio si el creador quería crear una vida verdadera y no solo una réplica hueca. Y esa era un alma para llenar el recipiente. Pero no un alma cualquiera, un alma pura. El tipo de alma que solo existía en los recién nacidos que aún no habían comenzado a experimentar la vida. Si bien no se consideraría piadoso, algunas cosas eran santas. Y el alma de los niños era precisamente eso, santa. ¿Sabes? Tu lengua se vuelve muy afilada cuando eres un líder gruñón e intrépido. Nora silbó desde un lado, apartándolo de sus sombríos pensamientos. Intenta sujetar la tabla durante 20 minutos seguidos con 20 kilos en la espalda. Jaune gruñó, echando otra mirada a su reloj antes de llamar a Violet. Violet, prepárate, tu último minuto comienza en 30 segundos. Violet de mala gana se bajó de su espalda, refunfuñando todo el camino hacia abajo. Pero incluso si ella refunfuñó, en el momento en que pasó el segundo, saltó sobre la tabla sin dudarlo. ¿No tienes algunas repeticiones a las que volver? Él gruñó, sus músculos ardiendo. Jaune estaba muy acostumbrado al dolor. Y aunque nunca se consideraría masoquista, había probado muchos sabores diferentes de dolor en Yharnam. Desde un dolor abrumador que te hizo palidecer, un dolor frío cuando te desangraste y un dolor cálido cuando el humo llenó tus pulmones. Pero había un lugar especial en el infierno para el individuo enfermo que primero pensó en la tabla como ejercicio y no como tortura. Sí, sí. Me quitaré el pelo de encima. Nora bromeó mientras se levantaba y se estiraba. ¿Qué crees que están haciendo Ruby y las chicas? Escuché algunos ruidos en su dormitorio cuando nos dirigimos hacia allí. Conociéndolos, solo Weiss o Black estaban haciendo algo para que Jan dejara de roncar. Jaune respondió sin pensar, nunca había visto a ninguna de las chicas despierta antes del último cuarto del desayuno. Quiero decir, ¿qué? ¿Las 6:30? El desayuno no se servirá hasta dentro de 1 hora. Como para demostrar que estaba equivocado, se abrieron las puertas del gimnasio. Ruby, cansada pero emocionada, escuchó las quejas de los miembros de su equipo en el gimnasio. Las 3 chicas le lanzaron miradas sucias, haciéndole pensar que algo que había dicho había llevado a este desarrollo. Supongo que incluso los cerdos vuelan. Nora murmuró para sí misma, diciendo lo que piensa por él. Nora se acercó a ellos con una sonrisa y gritó. Chica, ¿qué hiciste para levantar a los perezosos tan temprano? Bueno, solo dije que nos estábamos quedando atrás. Y si hay algo que es mi equipo, es competitivo. Ruby le sonrió, haciendo que él y Nora compartieran una mueca de dolor. Y si bien no era del todo cierto, era bastante cierto. Al comienzo del semestre, los dos equipos estaban prácticamente igualados. Ya sea en grados o simplemente en el número de victorias en clases de combate. Con él y Pirra ocupando los dos extremos del cuadro general. Pero desde su primera incursión en Yharnam, y desde que consiguió que su equipo se uniera a él en sus sesiones de estudio compartidas, todas sus calificaciones habían comenzado a subir aún más antes de estabilizarse en el espectro superior. Incluso Nora, que no tenía grandes inclinaciones académicas, logró obtener el agradecimiento de B porque él o Pirra le explicaron sus pensamientos de una manera que simplemente hizo que las cosas encajaran. Junto con él, comienza a conseguir algunas victorias. No era mentira decir que fueron los mejores de su año en general. Jaune no diría que eran el equipo más unido del mundo, capaces de decir todo con solo gestos silenciosos. Y aunque hubo un desacuerdo que se extendió al resto del equipo, lograron resolverlo juntos. En comparación con ellos, el equipo Rubí eran 4 chicas que compartían el mismo dormitorio. Pero no fue tan arrogante como para descartar lo que le estaba pasando al equipo ahora. Si bien todavía tenían mucho camino por recorrer, no es que su equipo fuera diferente, vio destellos de lo que podría ser.
Al mirar a Ruby a los ojos por una fracción de segundo, no pudo evitar sonreír y asentir. No importa cuánto quemó. La deslumbrante sonrisa que ella le envió valió la pena. No fue mucho, pero fue un progreso. Fue un buen progreso. Y 4 años de buenos avances sumarían mucho. Volviendo a mirar su pergamino, vio que el segundero se acercaba cada vez más a la meta. Uniéndose a Violet para mirar con furia el pergamino. Exigiendo que los segundos pasen más rápido. Cada segundo se siente una tortura. En el momento en que llegó a 0, maestro y aprendiz se desplomaron contra sus esteras. Jaune dejó que la placa con peso se deslizara por su espalda mientras respiraba. No puedo sentir mi estómago. Violet gimió, rodando sobre su espalda y jadeando como un cerdo. Intentó sentarse, pero cayó de espaldas mientras sus músculos gritaban en protesta. Es malo ahora, pero será un poco más fácil la próxima vez, y aún más fácil después. Explicó mientras sentía que le quemaban los músculos. Mientras ardía ahora, sabía que estaría como nuevo inmediatamente después de la cena. Incluso podría hacer ejercicio por la noche si realmente quisiera abusar de su vitalidad al máximo. ¿Pero por qué no vamos a saludar a las chicas?, dijo Jaune, pasando la quemadura y levantándose. Ayudando suavemente a Violet a levantarse. Ya sintiendo algunas de sus miradas confusas mientras las chicas miraban el nuevo color de cabello de Violet. Yang fue el primero en decir algo cuando se acercaron. Violet provocó una ceja levantada, pero lo miró 2 veces cuando sus ojos se posaron en él. Maldito vomitivo. ¿Estás tomando esteroides o algo así? No hay forma de que puedas llenarte tan rápido sin ayuda adicional. Que no. Jaune respondió, sinceramente sintiéndose un poco ofendido. Él no se rebajó a usar ecos de sangre, ¿por qué pensaría ella que usaría esteroides? Afortunadamente, Nora salió en su defensa. ¿Crees que no nos habríamos dado cuenta del intrépido líder disparándose algo en el trasero? Vamos, prácticamente vivimos uno encima del otro, lo habríamos notado hace años. Lo dije antes, ¿no? Mis músculos sanan más rápido. Dijo Jaune, sintiendo la necesidad de defenderse. En lugar del período de descanso normal de 48 a 72 horas, solo necesito 8. Más o menos un poco más si se trata de un entrenamiento particularmente exigente. Si a eso le sumamos una alimentación saludable, realmente me sorprende que me estoy llenando. Quiero decir, Violet subió entre 5 y 6 kilos con solo empezar a comer saludablemente. Sí, pero hay una cosa que decir. Con lo holgado y grande que es tu abrigo, ¿realmente hay tanta sorpresa cuando de repente te ves tan grande? Ni siquiera creo que pueda llamarte Vómito Boy de buena fe. Por ahora has sido ascendido a Vomitman. Yang bromeó naturalmente, incluso si ella admitió el punto. Chasqueando su lengua y dándole una mirada. Pero maldita sea, no tienes idea de lo gelatinosa que soy. ¿Por qué el cabello de Violet es blanco?, preguntó Weiss, interrumpiendo lo que Yang estaba a punto de decir. Aspecto tan inmaculado como siempre, aunque fuera temprano en la mañana. Marchando hacia ellos, ignorando cómo Yang chasqueó la lengua y puso los ojos en blanco antes de acercarse a calentar y comenzar a calentar. Es un efecto secundario de la manifestación de su apariencia. Respondió, buscando una pequeña mentira, con suerte, creíble. Colocando suavemente una mano sobre el hombro de Violet, cuando estaba a punto de soltar la sopa. Manteniendo un dedo sobre sus labios, sus ojos brillando con picardía cuando ella lo miró. Una sonrisita traviesa que se extiende de oreja a oreja. Por el rabillo del ojo vio a Nora escondiendo una risita detrás de su mano. ¿Y supongo que no me vas a decir cuál es su apariencia? Wei suspiró exasperado. Por supuesto que no, es un secreto. Él respondió con un guiño descarado. Recibiendo un resoplido de Weiss mientras le ponía los ojos en blanco. Por supuesto que es. Toc toc, 2 golpes suaves y vacilantes sonaron en el dormitorio del equipo Ruby. Weiss echó un vistazo al dormitorio y sintió que sus hombros caían. Se le escapa un suspiro. Ruby se había estrellado de bruces contra la cama cuando terminó la segunda cena, y el cansancio de despertarse temprano la golpeó. Junto con un estómago lleno, formaba una combinación peligrosa que la había enviado a una siesta a media tarde. Black estaba en sus libros como de costumbre, mientras que Yang estaba practicando un poco más. Queriendo darle otra oportunidad a Jaune en el ring. También mencionó que iba a llevar a Bumblebee a dar un paseo cuando terminara. Golpear próximo. Ella gritó cuando sonó otro golpe nervioso. Violet ya sabía quién estaba en la otra puerta y no quería esperar más.
resoplando cuando Blake tuvo la audacia de poner los ojos en blanco antes de volver a sus libros. Poniéndose presentable alisándose la falda de combate antes de abrir la puerta. Se aseguró de darle a Violet su sonrisa más suave. Querer parecer seguro y accesible. Algo que se alegró de haber hecho. Especialmente con lo nerviosa y fuera de su elemento que parecía Violet. Jugando con sus pulgares, jugueteando con el dobladillo de su camisa, habiendo renunciado a su abrigo y chaleco. Periódicamente lanza miradas por encima del hombro y encuentra apoyo en las sonrisas alentadoras de Jaune y Nora. Los dos descansando en la puerta. Hola Violet. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Preguntó cortésmente. Habiendo comprendido cómo Jaune siempre le dio el poder de elegir. No importaba que, incluso si era algo tan mundano como lo que quería comer o dónde quería sentarse en la biblioteca. Jaune siempre se aseguró de que Violet tuviera el poder de elegir. Darle a Violet cierta apariencia de control, incluso si a veces podría ser una ilusión. Violet lanzó una mirada nerviosa por encima del hombro, pareciendo a medio segundo de escapar, con su coraje debilitándose. Pero una sonrisa alentadora de Jaune la hizo hinchar el pecho. El maestro dijo que eres uno de los mejores en lo que respecta al polvo. Susurró Violet, con una voz no más fuerte que el chillido de un ratón. Lanzando otra mirada por encima del hombro, su coraje se agotó. Pero una pequeña sonrisa de Jaune fue suficiente para hacerlo florecer. Dijo que, dado que no necesita polvo, podría pedirte que me enseñaras lo básico. Así que al menos sé lo básico si decido implementarlo en mi estilo de lucha, eso es si quieres. Para enseñarme, me encantaría enseñarte. Weiss dijo con una sonrisa sincera. Se sentía bien que la buscaran por sus propios logros y no por su riqueza o su nombre. Por favor, entra. Siéntete como en casa mientras tomo algunos viales de polvo. Violet entró nerviosamente en su dormitorio, una mirada de horror cayó sobre ella mientras contemplaba sus literas. Cerró suavemente la puerta detrás de ella, sin querer cerrarla de golpe y hacer que Violet pensara que estaba atrapada aquí. Dios sabía cuántas veces había estado en esa situación exacta cuando era niña. Ahora, por favor, siéntate mientras voy a buscar algunos viales de polvo. No catalizaré nada de eso. Sin embargo, debería ser útil tener algo que tocar y ver mientras te explico. Weiss explicó, asegurándose de mantener siempre su tono suave y gentil. Mientras crecía, siempre le habían enseñado a ser consciente de todo lo que decía y cómo lo decía. Pero no sintió nada de la molestia habitual mientras hablaba con Violet. Abrió rápidamente uno de sus muchos maletines para el polvo y sacó un frasco con polvo para los 4 tipos más comunes. Tal vez es porque Violet realmente no quiere nada de mí. Estar aquí más por orden de Jaune que por ella misma. O tal vez es solo porque Violet la admiraba. Weiss pensó para sí misma, decidiendo dejar su línea de pensamiento a un lado. Sabiendo que así no obtendría ninguna respuesta. No es que ella realmente estuviera buscando ninguno. ¿Qué significa catalizador de gatos? Preguntó Violet, tropezando con la complicada palabra. Una mirada de confusión y entusiasmo se apoderó de su rostro mientras miraba entre los viales de polvo brillante y ella. Es la terminología correcta para activar el polvo. Weiss explicó con total naturalidad. Dándole a Violet una pequeña sonrisa y sentándose a su lado. Es el término que usan los académicos y científicos, incluso si el dicho más común es simplemente usar polvo. Las palabras son raras. Violet resopló petulantemente, arrugando la nariz. No es que estés equivocado, pero volvamos al camino. Weiss dijo suavemente, llevando la conversación al polvo. Tomando el vial de polvo ignífugo, esta vez comprobando que el tapón esté bien puesto. Incluso si Violet tuviera aura, no tenía muchas ganas de repetir sus primeros momentos en Beacon. Ahora, el polvo es, en esencia, solo un propulsor de energía natural que puede ser catalizado por el aura. Dijo Weiss en voz baja. No te preocupes por términos o palabras grandes, podemos volver a ellos más adelante si quieres saber más. Lo único que quiero que aprendas de nuestra pequeña lección es esto. Rompiendo su palabra, Weiss abrió el frasco de polvo de viento. Poniendo algunos granos de polvo en la uña del meñique. Y eso es esto. El polvo es poder, el polvo es la esencia de la naturaleza manifestada. Weiss movió el dedo y catalizó el polvo. Una pequeña brisa fresca se manifestó en la habitación. Alborotando los papeles de Blake y haciendo bailar su cabello. Acicalándose ante la mirada de asombro de Violet. Hay 4 tipos primarios de polvo: fuego, agua, electricidad y viento. Weiss sermoneó, poniendo su dedo en cada uno de los viales.
Sin pensar más en eso, después de todo, al principio ella también había estado cautivada por el polvo de hielo. También hay muchísimos tipos de polvo. Algunas combinaciones son de corta duración, entre ellas el polvo de vapor, que es el resultado de catalizar el fuego, y el polvo de agua. Luego hay otras mezclas de polvo, como el polvo gravitacional, que se pueden encontrar de forma natural. Por supuesto, ajustar la distribución del peso del polvo puede permitirle producir diferentes tipos de vapor u otras combinaciones que no existen en la naturaleza para satisfacer sus necesidades, pero eso no es algo que tocaremos ahora. Pero si el polvo es tan poderoso, ¿por qué el maestro no usa más? Violet preguntó inocentemente. Weiss se da cuenta de que Blake se enoja ante la palabra maestro. Recostándose en su silla, reflexionó sobre la pregunta. En cuanto a las preguntas, fue buena. A menudo había notado puntos donde Jaune podría haber ganado fácilmente sus peleas si simplemente hubiera usado un poco de polvo. Me temo que no tengo una buena respuesta para eso. Weiss respondió después de un rato. Personalmente soy de la opinión de que toda buena cazadora o cazador debería incorporar al menos algo de polvo a su arsenal. Es una herramienta invaluable. Puede cambiar fácilmente el rumbo del combate si se usa correctamente. Supongo que has visto algunas de mis peleas, preguntó Weiss, cambiando un poco de marcha. Violeta sintió levemente, con incertidumbre todavía en sus ojos. Entonces has visto cómo incorporo polvo en mis peleas. Usando polvo de hielo tanto para obstaculizar como para atacar, junto con mis glifos para controlar el campo de juego. Dándome la ventaja que necesito para ganar, y al mismo tiempo obstaculizando a mis oponentes al mismo tiempo. Pero, comenzó Violet, moviéndose inquieta en su silla. Lanzando miradas entre ella y la puerta. Esforzándose, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Pero si el polvo es tan milagroso, ¿por qué el maestro no lo usa? Preguntó Violet, repitiendo su pregunta anterior. Lo siento, no puedo responder eso por ti. Weiss respondió suavemente, sabiendo cuánto admiraba a Violeta Jaune. Realmente era imposible no darse cuenta. Especialmente teniendo en cuenta cómo Violet tendía a actuar como si el mundo perdiera todo color cuando Jaune no estaba cerca. Honestamente, que Jaune de alguna manera hubiera logrado persuadir a Violet para que viniera y le hiciera preguntas sin que él estuviera cerca fue un pequeño milagro en sí mismo. Así que él no está ciego a su adoración. Tomar medidas para hacerla más independiente. Bien por él, Weiss pensó para sí misma, lanzando una pequeña mirada al bulto de Ruby. Se contuvo antes de comenzar a comparar injustamente a Ruby y Jaune como líderes. Sabiendo muy bien cómo se sentía estar en el lado receptor. Si bien el dormitorio del equipo JNPR estaba justo al otro lado del pasillo, Weiss sabía que Violet nunca estaría voluntariamente en una habitación sin Jaune. Habiendo escuchado a Nora decirle a Ruby que Jaune tenía que quedarse justo afuera del baño mientras Violet hacía sus necesidades al principio. Ella todavía estaba visiblemente nerviosa, jugueteando con sus dedos en el momento en que él dejó de explicarle el polvo. Pero estaba dando sus primeros pasos para volverse más independiente y eso era algo que merecía apoyo. Por eso le envió una mirada escalofriante a Blake en el momento en que supo que estaba a punto de abrir la boca. Ella todavía dormía con un ojo abierto. La única razón por la que no había intentado tomar medidas drásticas era que no había manera de que el director no supiera sobre sus antecedentes terroristas. Él tenía que saberlo, ¿verdad? Bien. No hay manera de que haya un terrorista entre nosotros sin que él lo sepa. Un terrorista de una organización que ha pasado gran parte de su tiempo centrándose en mí y mi familia. Solo pensar en la sangre en las manos de su compañero de equipo la enfermaba. Pero de ninguna manera iba a permitir que Blake destruyera la incipiente confianza que Violet estaba mostrando. En lugar de eso, la defendería y haría lo que hubiera deseado que su madre, y más tarde su hermana, hubieran hecho por ella. Antes uno se retiró al botellón y el otro escapó a los militares. Blake cerró la boca y decidió volver a su libro. Pero no antes de ponerle los ojos en blanco. El hipócrita moralista Weiss pensó para sí misma. Donde ella intentaba activamente ser una mejor persona, haciendo todo lo posible para salir de la sombra de su padre. No había visto a Blake ni siquiera intentarlo. Violeta. ¡No! Ruby gritó, haciendo que Weiss volviera hacia Violet. Su corazón saltó a su garganta. Violet había descorchado el frasco de polvo de fuego, con un pequeño montón de polvo rojo inocentemente depositado en su lengua. El polvo catalizó en una pequeña pila de fuego que fue rápidamente tragada. Chasqueándose los labios y eructando una pequeña bocanada de humo.
No parece deteriorado. Con un resoplido, Weiss pisoteó la puerta con enojo. Abriéndolo y mirando a Jaune. ¿Crees que eres gracioso? ¿Ella comió fuego otra vez, no? Jaune suspiró. Lo que hizo que Weiss llegara a la sorprendente comprensión de que esto se convertiría en algo común. Por si sirve de algo, me disculpo. Quería sacarla un poco de su comodidad y pensé que se sentiría más segura contigo. Al menos se tomó en serio mi sermón anterior. Lo último lo dijo en voz baja, pero Weiss sintió que se le erizaban los pelos del cuello. Una pequeña forma pasó junto a ella, Jaune se inclinó y levantó a Violet mientras entraba a su dormitorio, cerrando la puerta detrás de él. Entonces, ¿a qué le supo el fuego, pequeña dama? Cálido. Fue la respuesta inmediata de Violet, frunciendo el ceño mientras intentaba encontrar palabras. Cálido y picante. Un poco duro, pero también suave y gentil. Sabe raro, pero no en mal sentido, si eso tiene sentido. Jaune tarareó sin comprometerse, espantando luego una mirada de disculpa. Nuevamente, discúlpate por ese pequeño susto. Su apariencia la hace inmune al fuego y al calor, y bueno, nos despertamos y ella también intentaba comerse el fuego. Se pasó de la raya, pero me alegro de que haya logrado moderarse. Impulsos. Violet la dejó en el suelo y lanzó otra mirada curiosa hacia los viales de polvo. Agarrándolos rápidamente, sin esperar a rehacerlos, le hizo un gesto a Jaune para que la siguiera hasta la esquina donde guardaba todas sus cosas, colocándolos nuevamente en sus respectivos maletines mientras reflexionaba sobre qué decir. Dijiste que ella se pasó de la raya. ¿Le dijiste? Weiss preguntó en voz baja. Si bien no era su lugar entrometerse, especialmente cuando se trataba de cómo debía criar a su aprendiz. No creía que alguna vez podría mirarlo de la misma manera si él tomara una página del libro de su padre en lo que respecta a disciplina. Sí, lo tomé con ella tan suavemente como pude. Jaune respondió suavemente, mirando por encima del hombro donde Violet estaba haciendo todo lo posible para explicarle el sabor del fuego a una Ruby sobreexcitada, tranquilizando sus preocupaciones. Casi se sintió estúpida por haberse sentido así. Dado lo mucho que Jaune se preocupaba por Violet, nunca podría imaginar que él la lastimara. Incluso si las pequeñas voces en el fondo de su mente hubieran susurrado todo lo contrario. Se siente tan cómoda con nosotros que está empezando a poner a prueba algunos límites. Susurró Jaune. No pensé que lo intentaría, pero debería haberlo sabido mejor. Pero debes saber que esto fue mucho más tranquilo que esta mañana. Eso no alivió sus preocupaciones tanto como él podría haber pensado. En lugar de eso, sintió alarmas a todo volumen. ¿Qué pasó? Su mente le gritó. Jaune. Ruby gritó de emoción, chocando contra Jaune por detrás, interrumpiendo lo que ella estaba a punto de decir. ¿Por qué no me dijiste que tenías un lanzallamas? Las palabras de su líder hacen que todas las piezas del rompecabezas encajen en su lugar, haciéndola querer gritar. Pulverizador de llamas. Jaune lo intentó débilmente. Ya se prepara para la palabra vómito. ¿Tienes un lanzallamas y nunca me lo dijiste? Tu mejor amigo. Tu mejor amiga mejor que las demás. Ruby continuó, ignorando por completo sus débiles intentos de corregirla. ¿Puedo probarla? ¿O es él? Siempre quise construir un lanzallamas pero ninguno de mis maestros me dejó. ¿Crees que puedo construir uno ahora? ¿Debería darle a Crescent Rose un hermano, o tal vez una hermana? Pero, ¿realmente puedo traicionar a mi bebé de esa manera? Oh, lo sé, puedo diseñar una nueva actualización para Croce Amors. Oh, a mi bebé le encantará esto. Por eso no lo hice. Jaune murmuró en voz baja, frotándose la glabela. Sin duda sintiendo que se le estaba formando un dolor de cabeza. No es que ella no pudiera culparlo. Weiss había cometido el error de preguntarle a Ruby sobre Crescent Rose una vez. Nunca más se estremeció al recordar las horas que nunca volvería a recuperar. Estaba planeando llevar a Violet al campo de tiro después de que Weiss terminara. Sin embargo, si, digamos, alguien prometiera no incluir nada peligroso o ridículo en su arma, podría traer el rociador de llamas. Respondió Jaune, volviéndose rápidamente hacia Violet, quien se iluminó. Y no puedes comer el fuego, Violet. Promesa. Ruby prometió sin dudarlo un segundo. Compartiendo una mirada con Jaune, ambos sabían que ella todavía lo intentaría. Con suerte, lo superaría en una semana. Los lanzallamas siempre se habían usado mejor contra la infantería que contra los sombríos. Déjame ir a buscar mi equipo. Jaune suspiró y Violet lo siguió hasta el dormitorio.
Ruby se apresura a tomar algunas balas antes de encontrarse con ellos en el pasillo. ¿Vienes con nosotros?, preguntó Jaune, señalando con la cabeza hacia su dormitorio, justo cuando estaba a punto de volver a su tarea. Disculpe. Weiss respondió algo desconcertado. Si bien aprecio el sentimiento, no uso ningún tipo de arma de fuego, por lo que ir al campo de tiro parece un poco redundante. ¿Está usted seguro de eso?, preguntó Jaune, compartiendo una mirada con Ruby. Haciéndole saber que sus planes para la noche, terminar su tarea y leer sobre las materias de la próxima semana, quedarían a un lado. ¿Entonces estás diciendo que apuntar al bateador no te ayudaría a apuntar tus carámbanos?, Ruby preguntó inocentemente, haciendo que su frente se contrajera. ¿Cómo esa chica de Mistral tejió todos tus carámbanos?, Jaune continuó. El hecho de que los carámbanos encuentren más resistencia al aire no es razón para permitir que tu puntería sea descuidada. Bien. Weiss escupió, mirando a los dos alborotadores que sabían exactamente cómo irritarla. Me uniré aquí en el campo de tiro y te mostraré que mi puntería es más que buena. De hecho, estoy dispuesto a apostar. Obtuviste tu revólver recientemente, ¿no? ¿Estás en? Jaune sonrió, algo hambriento brilló en sus ojos por una fracción de segundo. Todavía enojada con sus amigos, Weiss distraídamente notó que otro equipo venía por el pasillo. Sin prestarles atención, marchando con el corazón lleno de frustración y determinación. ¡Ay! Un gemido silencioso resonó cuando una chica con cabello color ladrillo chocó contra Violet, tirándola al suelo. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras miraba a la chica. «Mira por dónde vas», dijo fríamente, burlándose de Violet antes de continuar por el pasillo. «Lamento mucho el comportamiento de mis compañeros de equipo». Nebula se disculpó y Weiss reconoció a la chica de las pocas clases que compartían. Extendiendo una mano a Violet y arrastrándola hacia arriba antes de que Jaune tuviera la oportunidad de agacharse. Su agarre fue lo suficientemente fuerte como para que un doloroso gemido de dolor se le escapara a Violet. Nuevamente, lo siento por Octavia. Aún no se ha adaptado del todo. Nebula dijo con una sonrisa de disculpa. Ignorando por completo cómo Violet se alejaba de ella, escondiéndose detrás de Jaune. Lo siento, es solo que tu apariencia parece alguien con quien tuvo desacuerdos mientras crecía, y todavía no lo ha superado. Los ojos de Nebula se dirigieron hacia ella antes de volver a centrarse en Jaune. Solo ten cuidado con tu apariencia, ¿está bien? Es fácil que alguien tenga una impresión equivocada. Especialmente cuando lo tienes siguiéndote constantemente. Con su parte dicha, Nebula se apresuró por el pasillo para alcanzar a su compañero de equipo. Weiss sintió que se le erizaban los pelos de punta ante la elección particular de palabras de Nebula. Sin mencionar lo que ella insinuó. Estaba a punto de acercarse a la mujer y decirle lo que pensaba por sus palabras irreflexivas. Palabras irreflexivas pronunciadas en un entorno extremadamente público. Cuando miró a Jaune, sus palabras murieron en su lengua. Nunca le había tenido miedo a Jaune, ¿cómo podría hacerlo? Jaune era simplemente un tonto adorable. Si bien tuvo algunos problemas para adaptarse a Beacon al principio, ella podía decir con una mano sobre el corazón que él fue quien se tomó su entrenamiento más en serio. Quizás incluso más en serio que Pirra. Dando vueltas entre hacer ejercicio, leer o trabajar en lo que fuera que tenía en ese cuaderno suyo antes de que apareciera Violet. Nunca había visto a Jaune enojado. Incluso cuando se enfrentó a Jan y la brutalizó por completo, lo había hecho con nada más que fría eficiencia, no provenía del deseo de ver la herida como había escuchado susurrar a sus espaldas. En lugar de eso, constantemente lo veía hacer todo lo posible para que Violet se adaptara. Siempre dejaba su diario cuando Ruby pasaba por allí. Siempre dispuesto a actuar como compañero de entrenamiento para Jan y Nora. Siempre con una amable sonrisa en los labios y una suave calidez en los ojos. Era la primera vez que veía los ojos de Jaune perder su calidez. Su expresión cayó en un vacío cuidadosamente recogido mientras envolvía suavemente un brazo sobre Violet. El azul cielo en su ojo izquierdo lentamente dio paso a un amarillo enfermizo lleno de nada más que fría crueldad. Una crueldad que nunca había pensado que alguien tan amable como Jaune fuera capaz de hacer. Y mientras miraba hacia el pasillo, Weiss vio a Ren y Nora mirando fijamente la espalda de Nebula. Sin duda, habían mirado desde su dormitorio para ver a qué se debía la conmoción. Las palabras anteriores de Jan resonaban en su mente. ¿Puedes imaginar? ¿Una Nora enojada? De hecho, sigue adelante con sus amenazas. ¿O qué pasa con un Ren enojado? ¿Algo rompiendo ese exterior apático?
¿O qué pasa con una pirra enojada? Pero Weiss no necesitaba imaginarlo. Porque vio en tiempo real a alguien buscando pelea con el equipo JNPR. Y lo que vio la puso nerviosa como nunca antes. Era simplemente algo inhumano a los ojos de Jaune. Nota: el sonido de la alarma de Apple es un crimen de guerra. Nota: ¿Jaune está exagerando al hablar del sistema de rociadores de Beacon? Absolutamente. Pero también es la forma más gentil que se me ocurre de Jaune regañando activamente a Violet por portarse mal. Aquí no hay que ponerle las manos encima a la pequeña, no hay señor. Nota: realmente no soy un gran admirador del tropo de matar e inmediatamente perder la inocencia. No es algo que se pueda perder así. En lugar de ello, junto con muchos otros factores, van minando poco a poco los cristales color de rosa. Espero capturar eso lo suficientemente bien con Violet. Ella había crecido en Yarnam, sus gafas de color rosa son un poco diferentes a las nuestras. Y desaparecerán con el tiempo, pero ahora ella está en un lugar cálido y se le ha dado la oportunidad de derribar sus muros por primera vez en mi vida y ser la niña que es. Nota: el equipo Rubí se está recuperando, pero todavía no han solucionado completamente sus problemas. Este no soy yo haciendo el payaso en el equipo, más bien me gustan. Pero no es hasta las últimas temporadas que empiezan a avanzar como equipo. Capítulo 34. Algo eléctrico flotaba en el aire cuando volvió en sí. Una tensión casi palpable cubría la habitación. Sin embargo, ninguno de sus instintos le gritaba peligro. Dejándolo con la sensación un tanto confusa de saber que algo iba a pasar, pero también de saber que sería inofensivo. Lo cual era un sentimiento extraño, por decirlo menos. Jaune abrió un ojo y permitió que se le escapara un suspiro silencioso. Simplemente disfrutando del tranquilo silencio de la mañana, escuchando la suave respiración de sus compañeros. Cerrando los ojos, maldijo en silencio. Odiando que su inversión en Vitality le hiciera imposible simplemente disfrutar de la cama. Desafortunadamente, debido a su ridícula vitalidad en comparación con la de una persona promedio, cuando estaba despierto. Estaba despierto. Nada podría hacerle volver a quedarse dormido. Respirando profundamente, permitió suavemente que Violet se deslizara hacia abajo desde su pecho. Si bien no se oponía a que ella se metiera en su cama, lo encontraba un poco entrañable. Ni por su vida podía entender por qué ella eligió cubrirse sobre su pecho. Un pequeño gemido se le escapó cuando él se levantó de la cama. Agarrando apresuradamente su ropa deportiva, desapareció en el baño. Quitarse el mameluco con una rapidez bien practicada que solo alguien que compartía el baño con otras 8 chicas podía entender. Una pequeña sonrisa afectuosa apareció en sus labios cuando notó la habitual mancha graciosa en su pecho. Afortunadamente, no tardaría más de 5 minutos en lavarlo. No se puede decir lo mismo del proceso de secado. Al salir del baño, rápidamente regresó a su cama. Levantando a Violet en sus brazos tan suavemente como pudo. Los suaves gemidos que se le escaparon se apagaron rápidamente. Desapareciendo junto con las perlas de lágrimas que habían brotado de sus ojos. Apartándolos suavemente, él sonrió mientras ella hundía su rostro más profundamente en el hueco de su cuello mientras él la llevaba al baño. Nada de esa pequeña dama. Susurró mientras se sentaba suavemente y la sentó frente al fregadero. Un gran bostezo se le escapó a su aprendiz mientras ella se inclinaba hacia él. Otro bostezo se le escapó mientras se frotaba el sueño de los ojos. Violet se subió al pequeño taburete para poder mirarse en el espejo y pareció estar a segundos de quedarse dormida donde estaba. Pero eso era algo que un poco de agua fría podía solucionar. Ayudándola a lavarse la cara, sonrió levemente ante la mirada petulante que ella le envió. Me alegro de que Violet se sintiera lo suficientemente cómoda con él como para permitirse simplemente ser la niña que era. Tomando un cepillo, pasó sus dedos con cuidado por el cabello blanco de su aprendiz. Cepillándolo suavemente mientras Violet se acicalaba. ¿Te gusta?, preguntó con cuidado, mirando con ella su reflejo. 2 pares de ojos azules mirando el cabello blanco lleno de nudos y pelusas. No había visto bien la noche anterior, no vio nada más que su flequillo y algunos mechones sueltos cayendo. Tarareando para sí mismo, no podía decir que no le convenía. En todo caso, no fue el único al que le gustó. Especialmente si la maravilla en los ojos de Violet mientras se pasaba los dedos por el cabello con una mirada de incredulidad tenía algo que ver. Lo tomaré como un sí. Jaune tarareó. Le tomaría un poco de tiempo acostumbrarse a sus pestañas blancas, pero no era algo que le pareciera feo. Lo mismo ocurrió con sus cejas blancas.
En cambio, sirvieron para darle una ternura parecida a la de un duendecillo, incluso si el impacto se redujo un poco sin que la chimenea proyectara sombras danzantes sobre ella. Con dedos diestros enderezó el último nudo, dejando el cepillo a un lado mientras comenzaba a trenzar expertamente el cabello de Violet, terminando recogiéndose el pelo. Y ahí lo tienes, un elegante moño trenzado para la pequeña dama. Bromeó con una pequeña sonrisa. Violet haciendo pucheros incluso cuando el color subía por sus mejillas. Ahora, ¿por qué no te cambias y te pones tu ropa deportiva? Vamos al gimnasio cuando los demás se despierten. Jaune sonrió y le entregó su ropa deportiva. Una camiseta celeste y un pantalón de entrenamiento negro son una opción incomparable para el fin de semana. Dejándola cambiarse, salió, moviendo los hombros mientras la vida regresaba lentamente al dormitorio. Ren sentado con las piernas sobre el costado de la cama, haciendo sus ejercicios de respiración matutinos mientras Pirra y Nora roncaban. No había pensado mucho en cómo explicar el repentino cambio de cabello de Violet. Había planeado sincerarse con su equipo, en parte para alardear y en parte como gesto de confianza, mostrando que estaba dispuesto a dejar descansar su disputa anterior, esperando que ellos estuvieran dispuestos a hacer lo mismo. Quiero decir, siempre podría optar por la acromotricia espontánea. O tal vez podría explicarlo como el síndrome de María Antonieta. Ante eso se encogió. Había una cosa que decir: que su cabello se volvió blanco. Decir que su cabello se volvió blanco debido al estrés o al trauma era algo completamente distinto. No creyó ni por un segundo que el director no caería sobre él como una tonelada de ladrillos. Incluso decir que finalmente logramos eliminar toda la suciedad de su cabello sería una mejor excusa. Reflexionó, sabiendo que su propio cabello rápidamente se volvió de un color dorado sucio cuando no lo lavó adecuadamente. Su cabello nunca había estado tan sucio como para cambiar de color, a menos que contara las veces que lo empujaron a un pozo de barro, pero había un cambio de tono notable cuando no se limpiaba el cabello. Entonces, si bien era exagerado, no era del todo ridículo. Violet participó en un ritual anoche, le dio algunos beneficios, pero también dejó todo su cabello completamente blanco como efecto secundario. Te informaré sobre esto más tarde, dijo suavemente mientras Ren comenzaba sus estiramientos matutinos. Solo recibió un suave asentimiento de Ren antes de continuar. Sacudiendo la cabeza con una sonrisa, se sentó en su silla, tomó su diario y tarareó en voz baja mientras comenzaba a anotar sus experiencias en una nueva página. Anotando todo el ritual de principio a fin junto con su experiencia personal, pensando en todas las formas en que podría haberlo hecho mejor. A pesar de todo el conocimiento y los instintos arraigados que le había dado el lirio araña cristalizado en su espiritualidad, no era lo mismo que hacer el ritual él mismo. Carecía de un matiz oculto que solo aparecía cuando hacías algo tú mismo. La tranquilidad del dormitorio le permitía trabajar en paz. Era extrañamente inquietante lo diferente que era el dormitorio por la mañana cuando solo estaban él y Ren despiertos. Solo dos amigos disfrutando juntos del cómodo silencio. Ni siquiera lo intentes, dijo, sin siquiera necesitar apartar los ojos de su diario para saber que Violet estaba tramando algo. Después de dar un paso adelante y ser el pseudo padre de todos sus hermanos menores, cuando su padre estaba en el trabajo, hacía tiempo que había desbloqueado un poder que muchos pensaban que solo estaba reservado para las madres. Tener ojos en la nuca. El pequeño gruñido de Violet era toda la confirmación necesaria para saber que estaba tramando algo. Medio segundo después sonó la alarma de Pirra. Afortunadamente no era una terrible sirena de niebla capaz de despertar a los muertos. En lugar de eso, sonó un pequeño tintineo pegadizo, que lentamente se hizo más fuerte e intenso, pero sin dañar los oídos. 5 minutos más. Nora murmuró adormilada ante la indiferente alarma. Con un fuerte gruñido lanzó su almohada hacia el pergamino. La almohada se estrella contra el escritorio de Pirra, pero no silencia la alarma. Con otro fuerte gruñido, una cabeza naranja miró por encima de la barandilla de la cama, contemplando con muerte sangrienta el inocente pergamino. Suplicante, miró a Jaune, haciendo su mejor expresión de cachorrito con la esperanza de que él le volviera a levantar la almohada. No me mires. Jaune respondió con indiferencia, la más leve de las sonrisas burlonas en sus labios mientras la miraba. Querías la litera superior y obtuviste la litera superior. Ahora tienes que vivir con eso. Te odio, líder intrépido. Nora murmuró cansadamente en voz baja, librando una batalla perdida contra un monstruoso bostezo. Finalmente soltó y lanzó las piernas por encima de la barandilla.
Jaune, ¿por qué el cabello de Violet es blanco? Un ritual al que se sometió, le dejó el cabello blanco en consecuencia. Explicaré más cuando Tierra esté despierta, para no repetirme una y otra vez. Explicó Jaune, mirando hacia su lado donde Violet estaba sentada en su escritorio. El hogar saltó en su pecho cuando vio el rociador de llamas en sus manos y sus ojos brillando con curiosidad ilimitada. Violeta. Susurra entre dientes. Sorprendiendo a la niña cuando la alcanzó. El pánico brilló en sus ojos antes de que la determinación lo aplastara. Con una velocidad que él no creía que fuera capaz de alcanzar, abrió la boca alrededor de la boquilla y apretó el gatillo. Los fuegos rugen silenciados cuando una corriente de fuego se dispara directamente a su boca y baja por su garganta hasta su estómago. No, murmuró Jaune mientras separaba el rociador de llamas y a Violet el uno del otro. Casi colapsa de alivio cuando vio a Violet completamente ileso. Riéndose alegremente, Violet acunó su estómago con una sonrisa. Soltando un pequeño eructo cuando una bocanada de humo se abrió paso. La expresión de Violet cayó rápidamente mientras dejaba escapar un fuerte eructo. Una corriente de fuego que llega al otro lado de la habitación se escapa de ella. Muriendo a pocos centímetros de un Ren muy confundido que acababa de salir del baño medio vestido cuando había gritado antes. Ella es inmune al fuego. El ritual la hizo inmune al fuego. Dijo, respondiendo a sus atónitos amigos preguntas no formuladas. Llevando el rociador de llamas a su escondite con un toque de campana, se sentó y tomó a su aprendiz en su regazo. Reflexionando sobre qué decir mientras él la miraba. El fuego tiene un sabor raro. Violet dijo con una pequeña sonrisa mientras lo miraba. La alegre emoción se secó rápidamente porque no lo encontró compartiendo su emoción. En lugar de eso, la miró con un rostro tallado en piedra. Ahora, Violeta. Él comenzó con un tono suave pero duro que no le permitió a ella intentar escaparse. Sabiendo muy bien que necesitaba manejar esto con cuidado si no quería que ella volviera a encerrarse en sí misma, pero también quería que supiera que se había pasado de la raya. Rodeándola suavemente con un brazo, notó las perlas de lágrimas que ya brotaban de sus ojos. Quiero que sepas que lo que hiciste estuvo mal. Pero... Violet gritó indignada. Pero él rápidamente la hizo callar. El lanzallamas es un arma extremadamente cruel. Es algo que nunca debes apuntar a ti mismo o a alguien a quien no planeas infligir un daño grave antes de que muera. Que lo hayas usado en una habitación cerrada es un arma. Peor aún. Que nada se haya incendiado es un milagro en sí mismo. Sermoneó en voz baja, pero con un tono áspero que ayudó a aclarar el punto. El fuego no es un juguete. No es algo con lo que simplemente se pueda jugar. El hecho de que seas inmune al fuego no significa que nosotros lo seamos. Y el hecho de que seas inmune al fuego no te hace inmune al fuego. Si algo realmente se hubiera incendiado, existe la posibilidad de que todo el dormitorio se hubiera quemado con todos nosotros atrapados dentro. Podría haber estado exagerando un poco, pero también necesitaba recordarle lo peligroso que era lo que ella había hecho. Las lágrimas aparecían en los ojos de Violet, haciéndolo sentir como una mierda. Especialmente cuando podía ver claramente los efectos que sus palabras tuvieron en ella. Amarillo y naranja alegres ahogados y consumidos por un negro sombrío. Solo brillaban unas pocas hebras de color púrpura y azul, e incluso ellas habían perdido su brillo habitual. Pero por mucho que le doliera decir las palabras, también eran cosas que necesitaba escuchar. Violet necesitaba saber que sus acciones tenían consecuencias. Puede que se hubiera criado en Yarnam, pero sabía que Germán habría agarrado su bastón a primera hora por lo que ella acababa de hacer. Está bien. Susurró suavemente, envolviéndola en un suave abrazo. Dejando que sus lágrimas cayeran libremente sobre su costado. Eres un niño, puedes cometer errores. Es solo que algunos errores te dejan, en el peor de los casos, con una rodilla raspada, mientras que otros pueden terminar con el fuego devorando edificios enteros. Sabiendo que necesitaba levantarle el ánimo, dejó escapar una pequeña risita. ¿Sabes? Yo también era un poco de mierda cuando era más joven. Dijiste una mala palabra. Violet murmuró a su lado, dos ojos azules hinchados mirándolo. Dejándolo pasar esta vez, él simplemente le sonrió. Eligiendo en cambio terminar su pequeña conferencia. No habría pensado dos veces en comer fuego si también hubiera sido inmune. ¿Quién no lo haría? Pero hay una diferencia entre encender una cerilla y lamer la llama, y apuntar con un arma que arroja gotas de fuego hacia tu boca. Violeta sintió levemente, secándose las lágrimas en su costado. Al levantar la vista vio a Ren levantando el pulgar.
Poniendo los ojos en blanco ante las payasadas de sus amigos, dejó que sus ojos se deslizaran hacia la litera de Pirra. Sabiendo exactamente lo que necesitaba para darle a Violet un pequeño empujón para que superara sus emociones. Ahora, ¿por qué no vas y despiertas a Pirra? Creo que escuché su alarma sonar antes. Dijo suavemente, dándole un pequeño empujón y señalando hacia donde la pelirroja residente del equipo JNPR todavía dormía de alguna manera. ¿No crees que Pirra pueda enseñarme algo de su magia? Preguntó Noppa con curiosidad. Quiero decir, ¿cómo puede seguir durmiendo con un lanzallamas? Rociador de llamas. Flamesprayer, corrigió Nora, rodeándole los ojos antes de continuar. ¿Iluminar todo el dormitorio? Vamos, Violet. En ese momento, más segundos. Puedes hacerlo. Jaune gritó alentadoramente con una sonrisa mientras grandes cascadas de sudor brotaban de su aprendiz. Violet hace todo lo posible para sostener la tabla por solo 9 segundos más. Era miércoles y eso significaba un entrenamiento matutino compartido en equipo. Todavía no podía confiarle a Violet el levantamiento de pesas, así que los dos estaban haciendo calistenia y otros ejercicios de peso corporal al lado en el gimnasio público. Una parte de él se había sentido decepcionada al encontrarlo vacío, solo para que Violet pudiera adquirir algo de experiencia al estar rodeada de otras personas además de él y sus amigos. Volviendo a concentrarse en su aprendiz, la vio luchando por su vida mientras pasaban los segundos. Con las mejillas sonrosadas por la extorsión, sus brazos temblando queriendo darse por vencido. Solo la determinación la sostiene. Finalmente sus brazos la traicionaron, enviando su rostro primero a su charco de sudor con un fuerte gemido. Medio segundo antes de que gritara tiempo. Bien hecho. Tómate un merecido descanso de 5 minutos. Jaune le sonrió y continuó sosteniendo la tabla. Sintiendo el familiar ardor que solo se había intensificado a medida que pasaban los minutos. No haber tomado ni un solo descanso desde que iniciaron sus sets compartidos. Como no confiaba en Violet para levantar pesas, ella tenía que hacer algo más. No era que no pudiera levantar peso. No había evidencia de que frenara el crecimiento, sin mencionar a todos los estudiantes de la Academia de Combate Primaria que hacían ejercicio a diario. Era más bien que Violet no tenía muchos músculos de los que hablar. No había manera de que él le enseñara la técnica de levantamiento adecuada cuando no sabía si podía subir y bajar la barra con seguridad. Por supuesto, él le enseñaría cuando comenzara a acumular más músculos, pero hasta entonces su régimen sería simplemente una versión reducida del régimen de él. La única diferencia es que todos los ejercicios de levantamiento se cambiaron a ejercicios de peso corporal dirigidos a los mismos grupos de músculos. Un gemido cansado, poco femenino, se le escapó a Violet mientras resoplaba y jadeaba en busca de aire. Rodándose hacia su lado y mirándolo como si estuviera loco o demente. Un gemido silencioso se le escapó cuando él no retrocedió. Solo una mancha roja brillaba en su visión, mostrando un saludable nivel de agotamiento. Para nada el nivel de cansancio que imaginaba. Él la presionaría, sabiendo sus límites mejor que ella misma, pero nunca la presionaría hasta que se rompiera. Algo de lo que Pirra le había hablado cuando diseñaron juntos el régimen de Violet. Llenándole la cabeza con historias de terror de entrenadores que eligieron a un prodigio y lo presionaron y presionaron para que fuera el mejor de los mejores, hasta que sus cuerpos simplemente se dieron por vencidos. Mientras el espíritu estuvo dispuesto, el cuerpo fue quebrantado. Algo que haría lo mejor que pudiera para asegurarse de que nunca le sucediera a Violet. Es tu última serie. Sé que puedes hacerlo. Estoy orgulloso de tu progreso, Violet. Solo este último obstáculo, y eres libre de relajarte mientras terminamos nuestros ejercicios. Puedes hacer esto. Dijo con sinceridad, es decir, cada palabra. Notando cómo el rojo en ella brillaba un poco más. El agotamiento también es una cuestión de la mente. Mirando a su aprendiz, no pudo evitar que se le formara un pensamiento perdido. Me pregunto si debería presentarle a la muñeca pronto. Frunciendo el ceño y alejando el pensamiento. Porque si bien ella estaba haciendo buenos progresos, él quería que Violet adquiriera una mentalidad saludable en lo que respecta al ejercicio y los obstáculos, no solo recurrir a la sangre cuando se enfrentaba a un obstáculo que no podía superar en el primer intento. La infusión de eco de sangre era un atajo, poderoso, pero un atajo al fin y al cabo. Lo último que quería era que Violet comenzara a pensar en la línea de necesito más ecos de sangre en lugar de puedo hacer esto cuando finalmente se enfrentó a un obstáculo que no pudo superar de inmediato. Si bien esa era una preocupación importante, no era la única. Mientras que él quería que Violet pudiera valerse por sí misma.
No había descubierto del todo la relación entre los ecos de sangre y los atributos. Cuando sus atributos eran bajos, solo se necesitaba una pequeña cantidad de ecos para que sus atributos saltaran hacia adelante. Pero eso también podría deberse a que nunca antes había usado ecos de sangre. Ser más una especie de recipiente vacío. Voy a provocarme una migraña tratando de hacer un mapa de eso ahora. Murmuró en voz baja, mirando distraídamente hacia un lado. Pirra estaba viendo a Nora mientras intentaba hacer una nueva posición en cuclillas. Incluso cuando su apariencia era mayoritariamente inactiva, solo su bioelectricidad era suficiente para impulsarla a convertirse en la potencia física del equipo. No es que ella no haya trabajado para ello. Pensó distraídamente mientras ella comenzaba una nueva repetición. Ren estaba en su propio rincón, haciendo lo que sea que Ren hiciera. Honestamente, Jaune no sabía si estaba haciendo algún tipo de artes marciales, acrobacias o yo.